Buenas tardes. Aquí en su noticiero de Educación al Día damos un saludo muy especial a nuestros televidentes y hoy tenemos como invitada a la señora ministra de Educación. Bienvenida, señora ministra. Muy buenas tardes. Es un placer saludarle y brindarme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes, de lograr transmitir este mensaje educativo a la comunidad en general. En este segmento hablaremos con nuestra ministra de Educación para conocer un poco sobre los cambios y modalidades de atención educativa a poblaciones, específicamente en educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Ministra, cuéntenos a qué hace referencia la frase educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. La educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales comprende una educación con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Es parte integral del servicio público educativo, tal como lo contempla la Ley General de Educación en el capítulo primero en su artículo 46. Ministra, conocemos que dentro de las políticas educativas se encuentra un grupo de población vulnerable. ¿Esto a qué hace referencia? Dentro de la transformación constante de nuestras políticas educativas, de los planes sectoriales, se han establecido acciones para la atención educativa de las poblaciones en un marco de equidad e inclusión. De igual manera, se implementan mecanismos para velar por la inclusión educativa. Un ejemplo de ellas es la participación en el proyecto del Sistema Regional de Necesidades Educativas Especiales, SIRNE, que se convierte en una herramienta eficaz para formular, analizar y monitorear las acciones públicas que garanticen la igualdad de oportunidades en educación. Ministra, en este momento se ha unido a nuestra entrevista la docente Marta Janet, quien se encuentra preocupada por los retos a los que está enfrentando al analizar las diferencias y la importancia de implementar estrategias inclusivas en su grupo de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales o barreras de aprendizaje. ¿Será que sí? Mucho gusto, profesora Marta. Es un placer escucharla y conocer sus inquietudes, sus puntos de vista desde su quehacer pedagógico y aún más si es para debatir sobre las inquietudes frente a la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Muy buenas tardes, señora ministra. Gracias por atenderme y permitirme expresar libremente haciendo referencia a las políticas de educación inclusiva. Señora ministra, ¿usted estaría de acuerdo en adherir una modificación al artículo 46 de la Ley General de Educación en lo que respecta a establecer convenios específicos con entidades que apoyen los procesos educativos desde cada ente territorial, los cuales deben ampliar la atención a los diferentes grupos poblacionales, específicamente a la población con necesidades educativas especiales? El decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 tiene como objetivo fundamental reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la calidad para que los niños puedan transitar por la educación preescolar hasta la educación superior o la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Claro que sí estaría de acuerdo con promover la creación de nuevas instituciones que complementen con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, y se pueda trabajar mancomunadamente con cada docente, psicoorientador o docentes de apoyo de cada institución educativa del país para trazar una ruta
y así alcanzar los objetivos propuestos en el presente decreto 1421. Ministra, teniendo en cuenta el artículo 104 de la Ley 115, en el que se establece que el docente es el orientador de los establecimientos educativos de un proceso de formación, enseñanza, aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad, como factor fundamental del proceso educativo, pero en el inciso A dice que recibirá una capacitación y actualización profesional desde el ministerio que usted dirige. ¿Qué estrategia se plantea para que la capacitación docente en lo que hace referencia a la educación inclusiva, que debe favorecer a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, sea permanente, gratuita y de obligatoriedad para cada docente del país? Esta respuesta la direcciono más a la responsabilidad de los entes territoriales de cada departamento, porque con la implementación del decreto 1421 se busca es tener claridad sobre la normativa vigente, también tener en cuenta los lineamientos, las orientaciones técnicas y administrativas pedagógicas que dan la línea para la implementación de una propuesta de inclusión y de equidad. Precisamente de equidad en la educación inclusiva. De igual manera que se logren identificar las principales barreras, oportunidades y estrategias para la creación de políticas municipales o departamentales. Para tal fin se tiene el Sistema Nacional de Discapacidad, el Consejo Nacional y Departamental de Discapacidad. También somos conscientes del compromiso y los desafíos que pretendemos lograr y llevar una educación inclusiva, con un cambio de actitudes y la implementación de buenas prácticas en educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Señora ministra, continuando con mis interrogantes, quiero referirme en este momento al artículo 110 de la Ley General de Educación en lo que respecta al mejoramiento profesional, el cual afirma: el Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. Pero a su vez indica que la responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas. Entonces, en esto me asalta la inquietud. ¿Existe claridad sobre a quién recae esta responsabilidad frente a este mejoramiento? Estimada Marta, si analizamos a fondo el planteamiento de su pregunta, sería un cambio importante al tener que incluir ofertas de formación en educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales en el plan territorial de formación docente y lograr consolidar una política directamente desde el Ministerio de Educación Nacional y efectuar un plan de implementación progresiva teniendo en cuenta los contextos de cada región y que éste se constituya en una ruta de trabajo en su entidad territorial. De igual manera que se nos permita hacer acompañamiento y seguimiento en el avance de cada acción propuesta y que incluya programas, proyectos y metas que fomenten la inclusión y la equidad en la educación, en el plan de desarrollo territorial y en los planes sectoriales de educación, fusionándola de igual manera con los comités departamentales de discapacidad y a su vez se refleje la creación, implementación, actualización del diseño de aprendizaje DUA y el plan individualizado de ajustes razonables PIAR y las adaptaciones del currículo de los planes de mejoramiento institucional PEI de cada institución, logrando una mayor participación del cuerpo docente.
En la ley 115, en el artículo 166, nos habla de foros educativos departamentales que muy esporádicamente se realizan o no se tiene conocimiento de su desarrollo. Señora ministra, ¿usted promovería la creación de un programa nacional liderado por los entes territoriales que permitan brindar formación y acompañamiento a maestros para mejorar los canales de comunicación en temas como didácticas flexibles, diseño universal para el aprendizaje, elaboración de ajustes y apoyo a la eliminación de barreras para la participación, interacción y aprendizaje? Maestra, anualmente las 96 secretarías de educación del país convocan y desarrollan sus foros regionales, departamentales, distritales o municipales, donde se abren espacios para reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación, siendo un paso importante en la selección de experiencias significativas para integrar las líneas temáticas al Foro Nacional. En este punto sería implementar un mecanismo que nos permita brindar mayor información a la comunidad educativa para que más docentes se apropien de este recurso y socialicen las experiencias significativas con respecto a la educación inclusiva. De igual manera, mejorar esos canales de comunicación para que haya mayor participación de las entidades públicas, privadas, del sector salud y el educativo, y se pueda minimizar las brechas existentes e integrar principalmente a todos los docentes de las instituciones educativas del país en cada ente territorial. El decreto 1421-2017 nos habla de incluir en el Plan Territorial de Formación Docente la formación en aspectos básicos para la atención educativa de estudiantes con discapacidad y fortalecer este tema en los procesos de inducción y reinducción de los docentes y directivos docentes. ¿Usted estaría de acuerdo con promover o crear políticas que permitan la disposición de docentes en la formación educativa a estudiantes con discapacidad cuando se logra un nombramiento en propiedad o orden de prestación de servicios? Maestra, es una propuesta muy viable que mejoraría directamente la atención educativa a estudiantes con discapacidad o barreras de aprendizaje, la implementación de una propuesta de inclusión y equidad en la educación para la formación docente. Esto nos permitiría identificar las principales barreras, oportunidades y estrategias para la implementación de políticas municipales o departamentales y a su vez promover la transformación educativa, de modo de que éstas se orienten a desarrollar una escuela para todos que cuente con sistemas de apoyo internos y externos en la institución, aumentando así su capacidad para brindar una respuesta excelente. Después de este interesante debate, podemos analizar los cambios que constantemente se efectúan en el tema de la atención educativa. En niños con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales se ha ido cambiando de la noción de deficiencia a las necesidades educativas especiales hasta la aparición del concepto de integración, que constituye un paso adelante de la normalización de la escolarización de los niños con necesidades educativas. De igual manera, la inclusión educativa, las causas y el contexto en que se impulsa su relación con los derechos humanos es logro de la equidad, el valor educativo de la diversidad y de los principios de la educación inclusiva. Hasta las cuestiones relacionadas para su puesta en marcha en la institución educativa, en sus modificaciones a los cambios curriculares y organizativos para responder a la heterogeneidad de los estudiantes, al igual que los cambios en la formación profesional de los docentes y en las estrategias de trabajo para ofrecer una educación pública de calidad para todos, a la luz de una nueva perspectiva para abordar los problemas de aprendizaje que contribuye a formar una sociedad más democrática y respetuosa de la diversidad. Muchas gracias por abrir estos espacios de socialización
y es un trabajo gratificante al ver el compromiso, las inquietudes y los planteamientos de muchos maestros comprometidos con la educación de nuestros estudiantes. Maestra Marta, fue un placer. Señora ministra, muchas gracias por permitirme expresar mis interrogantes frente a este gran desafío que es la educación inclusiva, que nos permite ver cómo desde las instituciones educativas y en nuestro rol como docentes debemos hacer de este proceso de formación algo muy valioso que integre a todos los estudiantes, que todos vayan a la escuela, que todos, sin importar su diversidad, tengan acceso a una educación de calidad. Muchas gracias. Explicando uno de los nuevos cambios y modalidades de atención educativa a poblaciones, especialmente en educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, damos por terminada esta entrevista entre la ministra de Educación y una docente interesada en propuestas que sugieran cambios frente a las políticas en educación inclusiva.